París, en el siglo XVIII, cambió por las grandes guerras del periodo y sobre todo por la Revolución Francesa. Es una capital donde la corte vive lejos, en Versalles, pero donde las ideas, el dinero y el pulso político se concentran aquí, en estas calles, en donde una plaza construida para celebrar a un rey terminó siendo el escenario de su ejecución. Hoy recorremos ese siglo completo. Cómo vivía la ciudad, qué construyó, qué pensó, y por qué al final, París se volvió el epicentro de una ruptura histórica. Esto es París en el siglo XVIII. A principios del siglo, París ya es enorme para los estándares europeos. Las estimaciones la sitúan alrededor de 500.000 habitantes al inicio del siglo y subiendo a 650.000 en vísperas de 1789. Eso la coloca entre las grandes urbes del continente y sobre todo la vuelve frágil. Alimentar, calentar, emplear y mantener el orden en una ciudad así es un desafío permanente. En 1715 muere Luis XIV. Francia viene de décadas de guerras y muy cerca en el tiempo del esfuerzo enorme de la Guerra de Sucesión Española. El Estado está endeudado y París lo nota. Mientras tanto, el París cotidiano sigue funcionando como una máquina enorme. La ciudad vive de oficios, madera, cuero, metal, imprenta, moda. Los muelles del Sena se llenan de comercio, Les Halles abastece, y el contraste es real. Palacios y hoteles particulares por un lado, patios interiores, viviendas abarrotadas y calles estrechas por otro. A medida que pasan las décadas, París empieza a cambiar su cara. El poder quiere una ciudad que impresione, que se vea moderna, ordenada, digna de Francia. En 1748 se encarga una estatua ecuestre de Luis XV, y eso impulsa un proyecto urbano que terminará siendo uno de los lugares más famosos del planeta. La construcción de la plaza comienza en 1757 y se completa en 1772. En ese momento es la Place Louis XV, lo que hoy llamamos Place de la Concorde. Pero mientras se levantan plazas, también se levanta algo más difícil de contener, el clima intelectual. En 1751 aparece el primer volumen de la Enciclopédie. Su objetivo era reunir y ordenar el conocimiento de la época, desde la razón y la ciencia, y sin tomar la religión como autoridad principal, explicando no solo filosofía y ciencias, sino también artes, oficios y técnicas, con 17 volúmenes de texto y varios de láminas ilustradas. Por su defensa de la libertad de pensamiento y su crítica a dogmas y privilegios, provocó censura y conflictos con autoridades religiosas y estatales, y aún así acabó influyendo de forma enorme en la cultura europea. En París se normaliza una idea peligrosa para cualquier sistema rígido: que el conocimiento se puede organizar, discutir, cuestionar, y que la autoridad también. París ya tiene un centro de agitación claro: el Palais Royal. Ahí circulan panfletos, periódicos y discursos que encienden la ciudad, y a veces se decide en la calle antes que en el palacio. El siglo XVIII también es una cadena de conflictos que drenan el país. Francia entra en guerras que se sienten en París. La Guerra de Sucesión Austriaca en 1740 y sobre todo, la Guerra de los 7 Años en 1756. Esta última se libra en varios continentes y termina con pérdidas coloniales y un golpe serio a las finanzas. Y luego llega la factura más cara. Francia entra en la guerra en apoyo de la independencia de Estados Unidos en 1778 contra el Reino de Gran Bretaña, y el gasto termina de tensar el sistema. Y casi como si la ciudad quisiera dejar constancia de que está entrando en una era nueva, en 1757 se colocan los cimientos de un edificio que resume la ambición del siglo. Empieza la construcción del Panteón, que se termina en 1790. Nace como iglesia de Sainte-Geneviève y la Revolución lo reinterpreta. Hasta aquí, París parece avanzar, más grande, más monumental, más intelectual. Pero el siglo XVIII también tiene un lado duro. La ciudad vive cerca del límite. Y la señal más clara aparece cuando el PAN se convierte en conflicto abierto.
En abril y mayo de 1775, estallan disturbios conocidos como la Guerra de las Harinas. Protestas y motines vinculados al aumento del precio del grano y, por consecuencia, del pan. En estos años finales del reinado de Luis XV y los primeros de Luis XVI, París se acostumbra a vivir con una mezcla extraña. Por un lado, progreso, cultura, debate. Por otro, ansiedad económica y desconfianza. Entre 1784 y 1791 se construye la Wall of the Fermiers Généraux, una muralla que no se levanta para defender París de ejércitos, sino para cobrar impuestos a las mercancías que entran. Es decir, el Estado aprieta justo cuando la ciudad ya está al límite. Aún así, el sistema intenta aguantar, hasta que se queda sin salida. A finales de la década de 1780, las reformas fiscales fracasan y la deuda ya no se puede maquillar. El rey Luis XVI termina haciendo lo que no se hacía desde hacía generaciones. Llama a una gran reunión nacional para pedir más impuestos, porque el Estado ya no puede pagar sus deudas. Esa reunión junta a la Iglesia, la nobleza y a representantes de la gente común. Pero los representantes de la gente común, la mayoría, dicen: si nosotros sostenemos el país, nosotros decidimos. Y se declaran Asamblea Nacional. Básicamente, vamos a cambiar las reglas. Hacen el juramento del juego de pelota. No van a parar hasta dejar por escrito una nueva forma de gobernar. Y llega el 14 de julio de 1789. París entra en la historia mundial con la toma de la Bastilla. Importa lo que era y lo que representaba. Una fortaleza prisión asociada al poder real. En ese momento había pocos presos dentro, pero la Bastilla funciona como emblema. La ciudad manda un aviso a la monarquía. El control ya no es solo de palacio. Unas semanas después, llega un texto que define el final del siglo XVIII europeo. El 26 de agosto de 1789, se adopta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y entonces ocurre una escena que parece sacada de una película, pero es historia. Los días 5 y 6 de octubre de 1789, la marcha sobre Versalles termina con el traslado de la familia real a París. El poder se instala en el Palacio de las Tullerías. A partir de ese momento, el centro político vive dentro de la capital, bajo la presión directa de la ciudad. Para París, eso significa que la política deja de ser un rumor lejano. Está a unas calles. En 1791, la relación entre París y la monarquía se rompe aún más con un episodio que cambia la percepción pública. La noche del 20 al 21 de junio, la familia real intenta abandonar París en la fuga de Varennes, pero es detenida y devuelta. A partir de ahí, ya no se discute solo cómo reformar. Se discute si la monarquía puede seguir existiendo. El 10 de agosto de 1792 llega el punto de no retorno. Se produce la insurrección que derriba la monarquía. El Palacio de las Tullerías es asaltado. El rey pierde el poder efectivo y la familia real es encarcelada. París ya no solo presiona, decide. El 21 de enero de 1793, Luis XVI es ejecutado en París, en la Place de la Révolution, la misma plaza que empezó el siglo como Place Louis XV. Durante 1793 y 1794, París vive el periodo asociado al gobierno revolucionario y la radicalización, hasta que llega otro giro decisivo. El 27 de julio de 1794 ocurre el golpe del 9 de Thermidor, cae Robespierre y se abre la llamada Reacción Thermidoriana, que marca el fin del terror como política dominante. En 1791 se termina el Pont de la Concorde, con parte de su piedra procedente de la Bastilla demolida. Es casi un mensaje físico. Cruzas el Sena pisando la fortaleza que había representado el poder real. En 1793, el Louvre. En plena revolución, el palacio se convierte en museo público. El 10 de agosto abre el Muséum Central des Arts. Es un giro cultural enorme. El arte deja de ser solo corte y aristocracia y pasa a presentarse como patrimonio nacional. En octubre de 1795, se instala el Directorio, con sede en París, intentando estabilizar el país con un sistema nuevo.
Pero en 1799, el golpe del 18-19 de Brumario derriba el sistema del directorio y crea el consulado, consolidando el ascenso de Napoleón. París sale del siglo XVIII habiendo roto un mundo entero y entrando en otro. Yo soy Max. Gracias por viajar conmigo al pasado, para entender lo que hoy tenemos delante. Y ahora dime en comentarios, ¿qué ciudad, lugar o momento histórico te gustaría ver reconstruido? Nos vemos en la próxima era.